Estamos nuevamente con la presentación de una serie de trabajos del compañero periodista, escritor, investigador de historia argentina, Ariel Hendler. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bueno, tenemos acá sus trabajos, como pueden ver. La guerrilla invisible, Darío Santillán, el militante que puso su cuerpo, y 1964, la historia de la vuelta frustrada de Perón. Pueden observarlos, son libros muy interesantes, muy recomendables, y además, creo yo, trabajan especialmente sobre todos los temas, los libros de La Vuelta de Perón y La Guerrilla Invisible, sobre temas de la historia argentina que estaban medio en el olvido, ¿no? El de Darío, que después veremos, es más una intervención, ¿no? Pero que es muy importante. Pero los otros dos trabajos encaran temas como poco abordados hasta el momento que vos los tomaste, ¿no? ¿Cómo fue que empezaste a abordar, sobre todo de 2010, el libro La Guerrilla Invisible, que fue tu primer abordaje así en términos de un material importante? Sí, exactamente. Los tres libros, el de Darío también, cuentan cosas que hasta el momento de la publicación del libro eran desconocidas por el público, ¿no? Porque de Darío Santillán se conocía su muerte, pero no su vida, cómo había sido su vida. Pero igual sí coincido con vos en que los hechos en sí eran más conocidos. Contesto a tu pregunta. Yo empiezo a investigar y a escribir cuando me asalta la intriga de saber qué eran las FAL. Yo hasta ese momento no tenía ningún antecedente activo en el tema de la investigación de la historia. Sí era un lector ávido de literatura sobre historia reciente, de los 70, sobre el peronismo, sobre los 60 también, porque no solamente los 70, los 60 también. FAL, Fuerzas Armadas de Liberación. Argentinas. Fuerzas Argentinas de Liberación. Eran una de las organizaciones que en su momento eran una de las 4 o 5 organizaciones clave, ¿no? En el origen de la guerrilla. Exactamente, pero con un agregado. Fue la primera. Claro. Por lo menos en darse a conocer públicamente, ¿no? Públicamente. Llegar a establecer exactamente cuál fue la primera acción es siempre es casi imposible, siempre se descubre algo previo, ¿no? Pero lo que sí se puede decir es que las Fuerzas Argentinas de Liberación, y aprovecho para decir, vos decías Fuerzas Armadas recién, una de las tantas paradojas, una de las tantas cuestiones interesantes con la FAL es que ni siquiera se sabe cómo se llamaban. Si todo el mundo cree o creía que eran Fuerzas Armadas de Liberación. E incluso en libros que salieron después de la aparición de que salió en 2010, las siguen llamando Fuerzas Armadas de Liberación. En libros, en diarios y revistas ni hablemos, ¿no? Yo te decía que yo venía, digamos, interesado en la historia reciente de una forma pasiva, hasta que me asalta la curiosidad. ¿Por qué te salta la curiosidad de FAL, justamente? Bueno, es algo que lo cuento en la introducción del libro, en la primera frase prácticamente. Alguna vez leyendo uno de los tantos libros que leí sobre temas de los 70, de la lucha armada, encuentro uno de los innumerables paréntesis en los que se dice las distintas organizaciones, Montoneros, FAR, FAP, FAL, etc. Exacto, es así. Siempre FAL la última y antes del etcétera. Hasta que una vez, milagrosamente, volví con la vista, dije, pará, FAL, ¿y esto qué es? Bueno, esto fue en una época en que ya existía internet, así que googleé FAL, qué sé yo, bueno, no había nada, absolutamente, prácticamente nada. Había algún ensayo por ahí de Stella Grenat, mi colega, y tuya también, creo. Sí, sí. Profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, historiadora, investiga justamente también, exacto. Tienen libros sobre FAL. Exacto, La espada sin cabeza. La espada sin cabeza, sí. Pero libros no había absolutamente nada. Y en libros como la Voluntad, por ejemplo, que es con toda su exhaustividad, prácticamente no hay ninguna mención tampoco. Entonces dije, bueno, la voy a escribir yo. Encontré un nombre de un militante del primer grupo
originario de la FAL a principios de los 60, Juan Carlos Sibeli. Sibeli, sí. ¿Y cómo es que se origina este grupo? ¿Qué ideas tiene? Porque las ideas no quedan claras, por lo al no conocerse en realidad, al nadie abordar el tema, por ahí tienen ideas muy claras, pero uno no las conoce. Exacto, te lo voy a contestar, pero primero termino de decir que después cada entrevistado que encontré, empezando por Sibeli, fue guiándome a otro, o sea, se formando toda una cadena de entrevistados, todos por recomendación personal, sin tener ni el más mínimo archivo de dónde encontrar nombres. Y bueno, entonces lo que hice fue armar un rompecabezas, pero sin saber cuál era la figura que iba a formarse con el total de las piezas. Entonces, fue armar un rompecabezas totalmente a ciegas, sin saber cuál era la figura que se iba a ver cuando terminara. O sea, no tenías un preconcepto. En general, uno cuando aborda Montonero, más allá que lo haga con mucha apertura, tiene una idea general de lo que está abordando bastante, después por ahí la corrige o la cambia. FAR, cualquier grupo que aborde, o cualquiera de estas organizaciones, aún otras que no hayan abordado lucha armada, no tiene una idea. Acá, ¿cómo que abordaste esto y fuiste armando la idea a partir de que la construías? Exacto, y exclusivamente a partir de testimonios orales, porque después, a partir de la información que me daba cada uno de los entrevistados, me daba más o menos una fecha, y yo iba y lo chequeaba con los diarios de la época, en la hemeroteca de la biblioteca, del Congreso, pero el origen de los relatos es exclusivamente oral. Después chequeaba con las fuentes escritas. Bueno, entonces ahora contestando más a tu pregunta, lo que pude reconstruir es que la FAL fue una especie de frente de distintas organizaciones que ya venían funcionando independientemente, en forma autónoma, a fines de los 60, y durante todo el año 1970 funcionaron en forma coordinada, lo cual no es lo mismo que fusionarse, claro, ¿no? Sino que funcionaron, digamos, bajo el paraguas del nombre de FAL, coordinando acciones para no superponerse, para que eventualmente algún grupo le hiciera cobertura o posta médica a otro, pero sin fusionarse, en el sentido de que no hubo fusión de los cuadros, digamos, no hubo fusión del organigrama de cada una de las organizaciones. ¿Un acuerdo político? Y no hubo, ahora vamos, y no hubo tampoco función del arsenal, por ejemplo. Cada grupo siguió funcionando con la propia gente con la que venía funcionando, con sus propias, digamos, estructuras celulares y con su propio armamento. No hubo en ningún momento una fusión, ni siquiera alcanzó el tiempo para planteársela. Digamos, duraron un año nada más funcionando de esa forma. Al cabo de un año, bueno, tuvieron una crisis muy grande y siguieron funcionando, bueno, se disolvieron. Cada grupo originario siguió funcionando por su cuenta como antes, pero todos con el nombre FAL más algún agregado, ¿no? FALCHE, FAL 22 de agosto, después del 72, obviamente. FAL American Armas. FAL American Armas, FAL Inti Peredo, bueno, fueron los distintos grupos. FAL Brigada Massetti. Bueno, esa es básicamente la historia general de las FAL, ¿no? Digamos, fue o sea, esto que estás presentando sería una coordinación de fuerzas a nivel militar. Exacto. ¿Y a nivel político? A nivel político se avanzó mucho menos todavía que en el nivel operacional. Digamos, había acuerdos comunes muy vagos acerca de la necesidad de la revolución, no mucho más que eso. En realidad, ¿no? Digamos, todos venían de una formación básicamente marxista, había un solo grupo, la Brigada Massetti, que tenía una apertura mucho mayor que el resto hacia el peronismo, hacia el cristianismo de izquierda, el cristianismo tercermundista, pero salvo este grupo que es la Brigada Massetti, todo lo demás venían de una formación marxista bastante ortodoxa. El acuerdo básicamente era ese. Era lanzar la lucha armada. Exactamente. Operar. Y había también un acuerdo operacional, yo lo llamaría estratégico, más que político, estratégico,
era el acuerdo de que en el año 70, por lo menos a fines del 69-70, cuando se fusionan, el momento del país era, digamos, era un momento de acumulación de armamento y de fuerzas, no era un momento todavía de guerra abierta contra los aparatos represivos, era un momento de acumulación. Por eso las FAL actuaban en una forma muy medida, silenciosa. La inmensa mayoría de las acciones que hubo en este periodo fueron de recuperación de armamentos en una escala casi minorista por momentos, ¿no? Estaban como iniciando el proceso que iba a llevar en algún momento la guerra revolucionaria. ¿Alguno de estos grupos o compañeros venía de una militancia en alguna otra estructura anterior? Viste que se dice, bueno, que había grupos de FARC que venían del PC, grupos de montoneros que venían del cristianismo. Los grupos de FAL que vos rastreaste, ¿eran marxistas en abstracto o tenían algún tipo de origen militante previo? Que supongo que eran muy jóvenes también. No eran tan jóvenes, no eran tan jóvenes. Esa es otra característica muy interesante de la FAL, y es que todos estos grupos de los que te hablo venían por lo menos, como mínimo, de la primera mitad de los años 60. En el año 70 casi todos ya rondaban los 30 años. Claro. Tenían 10 años de madurez política. Exacto. Para la época, además, que era más madura la gente que ahora. Exacto. Eran todos viejos militantes sesentistas. Sí. Ahora, había un solo grupo que venía de una experiencia directamente armada, ¿no? Que es este grupo de la Brigada Massetti. Bueno, es el grupo, digamos, en comparación a su volumen, es el grupo por ahí del cual entrevisté a más militantes, ¿no? Pero en general todos venían de la militancia partidaria universitaria, muchos venían del PC, otros del PC y del PCR, otros venían del grupo Praxis. Venían de Praxis también. El núcleo fundador en el que estaba Sibeli venía de Praxis. Y después estaba, obviamente, O sea, Praxis, cuando mencionamos Praxis, estamos hablando del grupo de Silvio Frondizi. Exactamente, sí. Exactamente. Y después, bueno, el grupo que sí venía de una práctica armada es justamente el grupo fundador en el que estaba Sibeli. ¿Ellos venían del grupo, esa práctica armada, vinculada a qué? ¿Al Che? ¿Vinculada a otra experiencia diferente? No. El grupo de Sibeli, digamos, inicia la acumulación de armamento en el año 62, lo cual no quiere decir que hayan iniciado la lucha armada ya, ni mucho menos. Empiezan un proceso de acumulación de armamento y de dinero también, de expropiación a la burguesía, más un proceso muy, muy lento, digamos, durante toda la década del 60 hacen menos de 5 acciones. En cambio, la Brigada Massetti venía de la experiencia muy concreta de haber sido grupos de apoyos del EGP de Massetti en Buenos Aires. Incluso varios de ellos habían estado como a punto de subir al monte también en Tucumán. No llegaron a hacerlo por la caída prematura del EGP, pero estaban como, digamos, como esperando subir al monte, algunos de ellos. Y había algunos también que se habían entrenado militarmente en Cuba, cosa que no se ve en ninguna otra de los afluentes de la FAL. Se los llamaba así, afluentes. Te digo, y bueno, o sea, la FAL, ¿por qué es el primer grupo armado? ¿Por qué lo definís? Porque muchos dicen, bueno, la FAP. Bueno, lo del primer grupo armado yo siempre lo digo con mucho cuidado, ¿no? Primero Futuruncos, ¿no? Bueno. Digo, siempre hay uno antes. Sí. Siempre, efectivamente hay uno antes. El grupo el grupo que se hacía llamar la Organización a Secas, donde militaban Sibeli, Jorge Pérez y algunos más, hacen lo que se puede considerar uno de los primeros hechos armados en Argentina, probablemente el primero de la década del 60, que es la recuperación de las armas del arsenal del Instituto Geográfico Militar
en el invierno de 1962, o a lo mejor bien, otoño, sí. no me acuerdo la fecha ahora, entre el otoño y el invierno de 1962. Se caracterizaban por tener un accionar absolutamente incruento, cuidadoso, digamos, por eso hicieron 5 operaciones nada más en 10 años, ¿no? Porque por su absoluto cuidado por los detalles, a este golpe, de hecho, en el año 62 lo postergaron un año. Esto surge a partir de que uno de ellos en el año 61 hace la colimba en el IgM y recién ahí empieza a planificarlo para el año siguiente, ¿no? Y acciones militares. ¿Y políticamente qué es? ¿Tenían trabajo en la universidad, trabajo en el barrio, trabajo en los sindicatos? ¿Cómo se expresaba políticamente mientras fueron creando o fueron FAL? ¿Qué expresión política, más allá de lo militar, pensaban? Bueno, esta pregunta, como cualquier otra que me hagas, tiene una respuesta distinta para cada uno de los afluentes, ¿no? En el caso este que te comentaba, en el de Sibeli, a principios de los 60 tenían un trabajo gremial importante en Canillitas, en algunos gremios más, estudiantil también. Casi todos los grupos afluentes de la FAL, digamos, por el hecho de haber llegado, bueno, de pertenecer generacionalmente a la década de los 60, casi todos habían llegado a participar en la lucha por la universidad laica o libre en la época de Frondizi, especialmente un grupo del PC y más tarde PCR de la Facultad de Medicina, de donde surge uno de los líderes, el líder de uno de los afluentes, que es Tato, Luis María Aguirre, que es el líder de lo que después va a ser Falche, un desprendimiento del PCR. Te quería comentar, por último, que cuando digo que es el primer grupo armado, es porque en la Semana Santa de 1970, ante la eventualidad de que la policía tenía a 2 de sus compañeros y sin dar absolutamente ninguna información sobre ellos, digamos que se los podía considerar en este sentido los primeros desaparecidos. Después uno de ellos es blanqueado, el otro nunca es blanqueado porque muere en la tortura, que es Alejandro Baldú. O sea, Alejandro Baldú es el primer desaparecido del periodo de las organizaciones armadas, el periodo que nosotros conocemos de las organizaciones armadas. ¿En qué año me dijiste que era? Esto sucede en abril de 1970. Y a raíz de esto, la FAL, digamos, que todavía, digamos, todavía no llevaban ese nombre, pero firman por primera vez con ese nombre. A propósito de esto, secuestran a un cónsul paraguayo de una ciudad chiquita de Corrientes, inexistente, limítrofe con Paraguay, que había venido a Buenos Aires para vender su Mercedes-Benz con chapa diplomática. Y bueno, entonces lo secuestran por una semana y finalmente, bueno, de la nave, que era el otro de los presos, Carlos de la Nave, es liberado. Alejandro Baldú no aparece nunca más, es el primer desaparecido. Como allá no tenían nada más que esperar con el secuestro, lo liberan. Y este es el hecho que origina la novela El cónsul honorario de Graham Greene. Graham Greene estaba en Argentina justo en ese momento, visitando a su amiga Victoria Ocampo. Así que sacó la novela a partir de este hecho. Exactamente. Te hago una última pregunta antes de ir al cierre de este bloque. ¿Y qué pasa con la FAL? ¿Hacia dónde van? Porque digamos, algún grupo seguirá, pero ya para el 73, FAL parece. Bueno, sí, básicamente en el 70, fines del 70, principios del 71, se disgregan en los mismos grupos originarios de antes. Algunos se incorporan al ERP, algunos se incorporan a Montoneros, y algunos siguen como FAL hasta el 76. Y hay algunos que recién en el 77 se incorporan a OCPO, que es el caso de FAL 22, pero las dos ramas más importantes, que son FAL América en Armas, FAL Che y FAL 22 de agosto, siguen en actividad hasta el 75-76. Sin incorporarse ni a Montoneros ni al ERP. Hasta ese momento no. ¿Y después recién en el 76. se incorporan al ERP? Algunos al ERP y algunos a OCPO. Y a OCPO, a Montoneros menos.
No, como organización no. Después hay muchos que personalmente sí, especialmente los que caen presos y salen en el 73, hay varios que se incorporan a otras organizaciones como Montoneros. Bueno, vamos a cerrar este bloque. Acá tenemos La guerrilla invisible, un tema poco conocido, muy interesante, así que espero que lo compren y conozcamos un poco más esta parte de la historia. Bueno, vamos al corte y seguimos en el segundo bloque con Ariel Hendler. Muchas cosas que nos arrima hacerla hoy en día, tener una justicia social acá adentro. ¿Sí? Por ejemplo, acá la de Sisaco ni agua potable nos da, hoy la tenemos nosotros, la compramos. Muchas cosas, la ropa, por ejemplo, tenemos la ropa de primera, botines, que la compramos nosotros con nuestro trabajo. Entonces hemos conseguido muchísimas cosas con una fábrica antes privada que facturaba 17 millones de dólares por año. A veces nosotros teníamos que hacer paro para que nos den la ropa. Así que cambió muchísimas esas cosas y la manera de trabajar. Soneros que defiendan su mensaje para que llegue la salsa a todas las amistades. Con el cuento tropical han confundido mi ritmo y se han... Seguimos en el segundo bloque de Dale Fuego, aquí en IMPA, la primera fábrica recuperada del país, con Ariel Hendler. Bueno, estamos hablando de FAL y, bueno, unos años después encaraste el tema de otro tema también, sí, muy mencionado, pero muy poco trabajado, que es la vuelta frustrada de Perón de 1964, ¿no? ¿Cómo llegaste a este tema? ¿Cómo fue? Bueno, en principio te podría decir, digamos, desde un punto de vista absolutamente sincero, me di cuenta de que se venía el aniversario y dije, este es un tema muy poco conocido, debe ser muy interesante. 2014-64, 50 años. Exactamente. Entonces dije, voy a llegar para el aniversario. Con la lengua afuera, pero voy a llegar y lo hice. Pero hay algo que me hubiese gustado decir antes también, ¿no? Y es que yo tengo, digamos, una forma de posicionarme ante la historiografía de la historia reciente, que consiste básicamente, bueno, por un lado, en buscar temas que no hayan sido abordados antes. Pero además hay algo que me interesa mucho y es la forma de contarlos. Y es que, bien, como yo puedo decir, digamos, una formación más
literaria que de historiador, por ejemplo, de sociólogo. Hay algo que, que para mí es muy importante, y es el hecho de evitar los lugares comunes y las frases hechas. Algo que en la literatura es obvio, en la historiografía no tanto, porque se habla mucho para un grupo que comparte código, se habla en sociología, hay una entienden los jerga. iniciados. Exacto. Una forma. Entonces, digamos, yo me propuse siempre, por un lado, digamos, innovar con los temas. Y por otro lado, contar siempre de una forma que evite toda jerga, ¿no? En un libro mío jamás vas a encontrar términos como revolución fusiladora, onganiato, genocida, ¿no? Digamos, siempre digo todo en un lenguaje absolutamente neutro, que no esté dirigido a un público que maneja los códigos. Y también un poco también como pensando que un libro se tiene que poder leer exactamente igual hoy que dentro de 20 años. Claro. Sí, ese es un riesgo muy fuerte de escribir libros que intervienen en temas muy puntuales, muy presentes por ahí, que en un determinado momento histórico tienen una forma en la cual se los está tomando y que poco tiempo después cambian, y si vos te compenetrás con esa forma, con esas palabras, con esas definiciones, con esos lenguajes y esos adjetivos, 5 años después por ahí son otros y el libro queda medio fuera, no fuera de contexto por la investigación, sino un poco fuera de contexto por el lenguaje con el cual lo estás abordando, ¿no? Exactamente, y además el lenguaje, cuando uno abusa de esos términos, el lenguaje por lo general oculta más de lo que muestra, ¿no? Por ejemplo, uno puede leer 100 libros en los que dicen cada 5 o 10 páginas doctrina de seguridad nacional, un término para mí hueco que no dice prácticamente nada. En cambio, si uno lee en un libro por primera vez que existía en la Policía Federal una división de investigaciones anticomunistas, dice exactamente lo mismo, pero te aporta algo que no sabías, que existía algo así en la Policía Federal, que es la función de la supuesta doctrina de seguridad nacional, ¿no? Por ejemplo. Bueno, en el caso del libro de Perón... No, el 64. Exactamente. Lo empecé a escribir en el año 2012, fines del 2012. Es negro por el avión negro. Por el avión negro, exactamente. Ya estábamos en plena grieta kirchnerista, antikirchnerista. Todavía no se llamaba grieta. Creo que sí, pero sí, para el caso, no sé. Pero igual sigamos con Perón en el 64. Exacto. Entonces, sí, yo me propuse escribir un libro en el que se pudiera hablar del peronismo sin caer en ninguno de los lugares comunes de esta época que terminó hace muy poco. Digamos, un libro que uno a lo mejor podría leerlo y pensar que se escribió hace 10 años. Esto por un lado, ¿no? Y por otro lado, quise escribir un libro que trajera toda la grasada del peronismo original. Sí, sí. Digamos, quise escribir un libro que fuera como que fuera un baldazo de grasa sobre el peronismo cool de los últimos años, el peronismo que se estudia en las facultades de ciencias sociales, de ciencias de la comunicación, desde los pibes que tienen parcial de Rodolfo Walsh, sí, y tienen que hacer un trabajo sobre Paco Urondo. Bueno, yo quise hacer un libro que fuera realmente como que produjera el efecto de una lavada de patas en la fuente. Un libro en el que, digamos, cito libros que jamás se van a encontrar en ninguna cátedra de ninguna carrera universitaria, libros de Jorge Antonio, libros de Cafiero, digamos, el peronismo más incorrecto y políticamente incorrecto que jamás se va a estudiar en una cátedra militante. Digamos, quise hacer un libro grasa, mersa. Eso. ¿Y cómo se manifiesta eso en la investigación? Los libros, ahí está, con una serie de fuentes documentales y de salida de estereotipos de las últimas décadas, digamos, de los últimos años. ¿Y qué encontraste o qué presentás, digamos, para llevar adelante esta tarea que te propusiste también un poco, ¿no?
Bueno, encontré, por ejemplo, una serie de personajes absolutamente olvidados, incluso desconocidos, mucha gente a la que respeto mucho por su conocimiento de la historia, ni los conocía, ¿no? Personajes como Iturbe, Delia Parodi, bueno, hay un gran protagonismo también de los dos grandes referentes del peronismo en ese momento, que son Bandor y Framini, sí. Porque el ala política estaba tan venida menos que los dos referentes eran los dos referentes sindicales. Hay también un protagonismo impresionante de Jorge Antonio, de Cafiero. Y bueno, y ese contar además, bueno, ese contar un peronismo que es el peronismo menos conocido, porque es el que coincide justo con digamos, la mitad del exilio de Perón, exactamente los 9 de los 18 años de exilio. Entonces estamos hablando del fin de la primera etapa, la etapa heroica, llamémosla, de la resistencia, ¿no? Ya había pasado. Se había pasado, y el no comienzo de la nueva etapa de las grandes movilizaciones, exacto, grandes luchas y guerrillas posteriores a fines de los 60, principios de los 70, ¿no? En el medio, justamente. La etapa también de consolidación de lo que se dio a llamar el modelo bandorista, ¿no? Exacto, y de la burocracia sindical. Moderno. De la burocracia sindical. Exacto. Pero bueno, que es una época que tiene como hito muy fuerte el triunfo de Framini en las elecciones a gobernador en el año 62, que digamos que lo catapulta a Framini como referente del ala izquierda del peronismo. Es también el momento en que se lanza el movimiento revolucionario peronista. Recordemos, Framini, secretario general del gremio textil, venía de los últimos años, no recuerdo cómo había empezado, pero los últimos años ya del gobierno peronista. Él era un dirigente sindical de textil importante y tiene un tránsito en todo este periodo que hasta los 70 es un referente. Es más, los montoneros lo toman como un referente ya. Un referente, sí, participó en el Partido Peronista Auténtico. Bandor también, otro más en esa época, el factotum casi del sindicalismo peronista más oficial, ¿no? más fuerte, el secretario general de la UOM. Exacto. Y después hay otra cuestión en este libro muy interesante que yo no la menciono ni siquiera, pero te lo digo a vos en confianza. Y es una comparación absolutamente subliminal que ni siquiera menciono entre el gobierno de Ilia y la década ganada. Una comparación en la cual no voy a decir nada, no voy a decir ninguna conclusión, pero sí invito a todo el mundo a que la haga y vea qué encuentra, qué descubre, comparando los 3 años de Ilia con los 12 del kirchnerismo. Me parece muy interesante. Hay elementos, ¿eh? No voy a decir cuál es mi conclusión, que cada uno saque la suya, pero todo esto está en el libro también. Especialmente por esta cuestión del problema con los medios. Sí. Ilia fue durante años el ejemplo histórico privilegiado para hablar de cómo los medios podían corroer a un gobierno. Claro, se instalaron fuertemente la figura de la tortuga. Que era un inoperante, ¿sí? Una tortuga. La tortuga. Se crearon medios destinados a combatirlo o a deslegitimarlo, ¿no? No sé si se crearon especialmente, pero que se dedicaron a hacerlo así. Primera plana, confirmado, ¿no? Exacto. Unas revistas más muy modernas en su momento. Sí. Con una salvedad fundamental. En esa época el golpismo era de verdad, era en serio. Sí. Y de hecho terminan derrocándolo. Pequeña diferencia, ¿no? Sí. Bueno, o sea, me parece que es una vuelta a una etapa sumamente rica por las enseñanzas que nos puede traer sobre nuestra época, a pesar del medio siglo transcurrido, ¿no? Y yendo al libro concretamente, sí. Y a mí, cuando charlábamos en otro momento sobre el tema, Perón volvió, no llegó, fue detenido, fue retenido en Brasil, detenido también, sí. Con estos referentes sindicales, de vuelta a España, y no hubo una insurrección. La CGT, que era la que convocaba a hacer esto con el poder, en la cúspide de su poder y de disciplina de todos los sindicatos del país, no
¿Qué ves en el libro? Este es justamente el nudo del libro, ¿no? Durante el año 64, en el otoño-invierno del año 64, la CGT lanza un plan de lucha inmenso con tomas de fábricas por turnos, con tomas de rehenes entre los empresarios de las fábricas. El plan de lucha más furibundo de la historia sindical argentina, creo que duró como 2 meses, con miles de tomas de fábricas en todo el país, millones de obreros movilizados, todo coordinado y sincronizado de una forma espectacular por Bandor y por José Alonso, que fueron los 2 organizadores del plan. Y el día que estaba Perón, se pasó todo un día en Río de Janeiro preso. ¿Qué pasó con todo eso? No pasó absolutamente nada, nada de nada. ¿Cómo puede ser? Y esa es la pregunta del libro, ¿no? Y muchas veces creo que el libro aborda algunos temas referente a eso, intenta dejar algunas líneas de explicación, porque siempre está el tema de Bandor, fue una movida de Bandor, Bandor esperaba que sucediera esto, Bandor quería el peronismo sin Perón, y Framini, ¿qué hizo? Que Framini era el líder de la fracción dura del peronismo, llamémosla, ¿no? La fracción dura del sindicalismo. El líder no, el referente. El referente, claro, el referente, no el líder, no tenían líderes, en realidad más líder era Bandor del bandorismo. Más líder era Rearte de la combativa que Framini. ¿No? La acción revolucionaria, movimiento revolucionario peronista. Bueno, el Perón ahí hace una jugada muy hábil, ¿no? Y de sumar a Framini cuando va a verlo a Puerta de Hierro, a este grupo liderado por Bandor, Iturbe, Delia Parodi, Lascano, que eran el sumum de la burocracia. El Perón tiene la habilidad de sumarlo a Framini para poder decir que en esta operación de retorno estaba representado todo el peronismo, tanto la derecha ortodoxa como la izquierda. Y Framini tiene la ingenuidad de no darse cuenta de esto, para decirlo de alguna forma, ¿no? Y bueno, así quedamos con el libro de... ¿Cómo anduvo la venta del libro? Bien, ¿no? Es un libro súper interesante, te digo la verdad. Es un tema además que, más allá que no esté tratado con el lenguaje de moda en el momento, ¿no? Me refiero que no siga las líneas de los clichés de moda en el momento, es un tema que tiene que haber tenido su atractivo para la llamada nueva militancia. Sí, si me preguntas por las ventas... por la repercusión, más que por las ventas, ¿no? Por la repercusión. Bueno, tuve la satisfacción de que lo elogiara Berbisky en Página 12. No así, en cambio, que Página 12 me lo reseñara. Cosa que no me pasó con ningún libro hasta ahora. Pero creo que me encontré con mucha gente que lo leyó, más por ahí que con los otros. No, yo lo leí, realmente me pareció muy, muy bueno, muy interesante, y un libro que debería ser tomado por cualquier cátedra que aborde la historia argentina y que tome este tema y aborde el problema de los años 60 en torno al peronismo específicamente, la vuelta de Perón en el 64 y eso fue el fracaso sorprendente, no el fracaso ante una inmensa represión, sino el fracaso en el sentido más completo de la palabra, ¿no? Perón vuelve y no pasa nada. Sí, ¿no? Porque vos contás que hay algunos hechos, algunas movidas, pero son mínimos, ¿no? Aislados, sí. Absolutamente aislados. Bueno, tanto este libro como el de La Fal tienen en común que cuentan mucho los años 60. El libro de La Fal, el 60% del libro transcurre en los años 60. Bueno, tenemos... Para ir cerrando el programa, tenemos
No es el último, porque el último libro es el de Perón, La Vuelta de Perón en el 64, El avión negro. ¿Por qué avión negro? A ver, para la mayoría de la gente que va a ver esto, ¿qué era el avión negro antes de pasar al libro de Darío Santillán? El avión negro es un mito que se crea, digamos, ya en el año 55 mismo. Hubo varios investigadores que se dedicaron específicamente a rastrear el origen del mito y ninguno pudo encontrarlo, digamos, encontrar exactamente de dónde salió. Pero sí, digamos, se sabe que hay una tapa de la revista Tía Vicenta del año 55 en que ya figuraba, había un avión negro en la tapa. Landru dijo que él lo tomó porque lo había escuchado, no por haberlo inventado él. El origen es incierto, pero digamos, yo dedico una parte del libro a analizar ese mito, ¿no? Mis líneas de interpretación van desde lo clandestino, desde un vuelo nocturno que tenía que venir camuflado en la noche, hasta la negritud propia del peronismo, si se quiere, ¿no? Claro, porque hay una cuestión en el mismo peronismo de resaltar la negritud. La negritud, o sea, sí, somos negros, ¿viste? Vamos a volver un avión negro, puede ser. Bueno, y no el último, sino el libro intermedio que editaste y que se está por planificar una reedición. Es un libro que elaboraste colectivamente, que es Darío Santillán, el militante que puso el cuerpo. Bueno, Darío Santillán, todos sabrán, con Maximiliano Costecchi, fueron asesinados en Puente Pueyrredón en el 2002, en el marco de la represión que planificó el dualdismo, ¿no? ¿Vos cuál fue la tarea que te diste en ese momento? ¿Cómo fue que resolviste tomar este tema, teniendo en cuenta que estamos hablando ya de algo contemporáneo de nosotros, ¿no? Que bueno, primero que nada quiero decir que este libro es una obra colectiva, como lo dije cuando lo presentamos en la Feria del Libro. Dije en ese momento y lo repito ahora, digamos, es un libro coral en el que hablan, creo yo, casi todos los principales amigos y compañeros de militancia de Darío, y por eso yo digo que los coautores del libro lo que hicimos en realidad fue convocar a una asamblea para que cada uno hable y darle el uso de la palabra a cada uno para que cada uno cuente, ¿no? Es una obra colectiva por donde se la mire. Hasta llegué a fantasear en algún momento con que, pero es una idea mía simplemente, que una segunda edición podría aparecer sin los autores en la tapa. Después adentro vemos, ¿no? Pero que podría salir en la tapa sin los autores incluso. Una obra colectiva. Bueno, es un libro que también es una intervención en el momento político. En el momento político que estamos viviendo, en el momento que sale el libro, de 2012. Son 10 años de la masacre de Avellaneda, y la reedición sería para los 15. Esto, bueno, como es una obra colectiva, yo digo mi punto de vista, sí, ¿no? Sí, Después, pero bueno, una de las tantas cosas que quisimos decir con este libro es que la militancia juvenil no se inventó en el 2003, ya existía antes. Y 2003 o después de la muerte de Néstor, porque muchos nacieron en la política. En realidad sí. Sin ofender ni menospreciar a todos los militantes. Tenés toda la razón, el kirchnerismo existe del 2008, con el tema de la crisis del campo. Sí. Antes no había kirchnerismo. Había Kirchner, pero no kirchnerismo. Entonces, como decía, ¿no? De algún modo el libro muestra que la militancia juvenil ya se había inventado antes y era mucho más comprometida, sacrificada y heroica que la militancia juvenil que conocimos en los últimos años. Sí, que tiene mucho que ver, ¿no? Me parece, y puede ser discutido por otros, pero tiene mucho que ver con la capacidad de estar articulado en torno a políticas de Estado y con la facilidad que te da tener cierta articulación con el Estado, ¿no? Exactamente. En cambio, en el caso de Darío Santillán era una militancia hecha con nada, desde la nada. Y desde un Estado, desde un gobierno, que era tu enemigo. Que era tu enemigo, exacto. Bueno, había que arrancarle cada cosa con una violencia. Exactamente. Con una violencia que te ponían, ¿no? Y era una militancia que tenía la policía en contra, no a favor. Sí, sí. Que no es menor. Que no es menor. que no es menor. Y bueno, la verdad intenta hacer una reconstrucción de la breve vida de Darío Santillán
sumamente exhaustiva, por momentos día por día prácticamente. ¿Y qué viste cuando fueron reconstruyendo esto, cuando fueron hablando con todos sus compañeros? ¿Qué elementos fueron los que vos viste que más se destacaban? Y dentro de lo que vos viste que más destacaban los compañeros, ¿cuáles viste vos que en realidad había, no contradicciones, sino qué cosas habían quedado de su vida y de su militancia en el imaginario de sus compañeros y cuál era lo que faltaba o la complementariedad que buscaste llevar adelante con ponerlo en el libro, buscarlo? Sí, bueno, esto también a título personal, también por un lado hay dos rasgos fundamentales. Uno, la entrega absoluta a la militancia, a la causa, un militante full time hasta cuando dormía. Un adolescente que cuando estaba en la secundaria todavía y era pobre porque vivía en un monobloc, 3 hermanos en una pieza, digamos no estaba en la última miseria, pero era un chico humilde, sí, sin mayores perspectivas de futuro. Era de Don Orione, ¿no? De Don Orione. Sí. Y que sin embargo en la escuela secundaria los sábados, los domingos, se levantaba a las 6 de la mañana para ir a dar apoyo escolar a una villa, porque había otros que eran más pobres que él. ¿No? Eso ya de adolescente en la escuela secundaria. Después ya un poco más grande, 19, 20 años, un militante, como te decía, de una entrega absolutamente incondicional por sus ideas, por los demás, un sacrificio absoluto. Y por otro lado, como contrapeso, debido también obviamente a su juventud, qué sé yo, una suerte digamos, de omnipotencia, de querer hacerlo todo, de querer resolver todo él, de querer hacer todo él, digamos, qué sé yo, una voluntad infinita, ¿no? Sí, además la entrega, ¿no? Sí. Está tan fuerte, esa imagen tan fuerte de Maximiliano Costecchi caído y él fue yéndolo a ayudar con la policía avanzando, cuando Franchotti le dispara por la espalda y él cae, ¿no? Acosta. Acosta le dispara por la espalda y él cae. Qué fuerza que tiene esa imagen como para plasmar toda una militancia, ¿no? Aunque sea la imagen que le costó la vida, ¿no? Exacto, no porque justamente él muere justamente porque se queda auxiliando a Maxi Costecchi hasta el último momento. Porque en ese momento, digamos, cuando Costecchi estaba herido en el hall, había bastante gente alrededor auxiliándolo. En el momento de la dice, cuando entran Franchotti y Acosta y otros más al hall, él se queda el último y dice, váyanse que me quedo yo, se queda como el capitán del barco que se tiene que hundir con el barco prácticamente, y lo asesinan por eso, por quedarse hasta el último momento ayudando al compañero caído. Bueno, ahora viene la reedición. ¿Para cuándo es la reedición? Y esperemos que para los 15 años de la masacre. Que sería el 26 de junio del año que viene, ¿no? Del 17. No, exacto, del 17, claro. Sí, sí. Del 17. ¿Le agregan algo? ¿Le agregan un nuevo prólogo? ¿Hacen algún balance o lo reeditan así como está? La idea es hacer una edición militante, accesible, más barata, que pueda ser adquirida por más cantidad de gente. ¿La misma editorial lo van a hacer en Planeta? No lo sabemos todavía. Todavía es todo muy incipiente. Incluso esto que dije yo de la tapa sin autores también es mía nada más. Una ocurrencia del momento. Todavía no hay absolutamente nada hablado. Básicamente porque, bueno, Mariano Pacheco está viviendo en Córdoba, está lejos. No hay el contacto tan fluido que deberíamos tener como para ir a empezar a concretar algunas cosas, ¿no? Bueno, vamos a ir cerrando. ¿Querés decir algo más que te haya quedado en el tintero o ya es suficiente? Suficiente nunca es. Suficiente nunca es. No, eso no es la palabra. Pero, ¿querés agregar algo más en general? Sí, a ver, hay algo que... Hay algo que me parece muy importante, ¿no? Digamos, es el hecho de que un libro, digamos, un libro sobre un tema como estos temas que a mí me gusta abordar, digamos, es importante para mí que se pueda leer 10 años más tarde, fuera de la coyuntura que le dio origen en su momento.
Pero eso no implica que el libro, en el momento en que se escribió, no haya sido una intervención sobre el presente también. Porque cuando escribimos el libro de Darío Santillán, por ejemplo, en ese momento estaba muy en boga el tema de los militantes virtuales. Sí. Cosa que después, digamos, pasó de moda cuando se masificó Facebook. Sí. Pero eso fue cuando el libro había salido ya. Cuando lo estábamos escribiendo, ninguno de nosotros tenía Facebook todavía, y todavía, digamos, se quiso oponer un poco el militante virtual al militante en la calle, ¿no? Cuyo prototipo, de algún modo, es Darío Santillán. Pero, digamos, si bien el libro tiene una intervención muy concreta sobre un momento, lo escribimos también con la idea de que pueda leerse exactamente igual dentro de 10, 20 años también, sin emplear términos de la jerga, ¿no? sin hablar de los términos que se usaban en esa época como modelo neoliberal, ¿no? Que son muy propios de una época. Bueno, de esta también, pero en el momento en que lo escribimos no. No, digamos, pero es un libro que se puede escribir como se puede escribir hoy por ahí una biografía del Che escrita hace 40 años. Sí, un libro que se pueda leer más allá de la coyuntura, ¿no? Un libro cualquier libro se puede leer más allá de la coyuntura, pero que se note que no está escrito para la coyuntura. No, eso está bueno. Bueno, vamos a cerrar el programa. Estuvimos charlando con Ariel Hendler. Gracias por haber venido. Recomiendo todos los libros. Cada uno tiene su vuelta de tuerca. El que quiera conocer la guerrilla de la FAL, absolutamente desconocida y mal conocida, ¿no? Desconocida y mal conocida. La vuelta de Perón en el 64. ¿Qué historia hubiera sido diferente si la vuelta de Perón en el 64 se hubiera concretado o se hubiera habido un levantamiento en ese momento? ¿Qué coyuntura que por lo general se menciona al pasar y es digamos, una encrucijada de la historia, ¿no? Porque Perón venía, si había un levantamiento o algo, la historia hubiera sido 10 años más joven, hubiera sido diferente. Se menciona al pasar, no en el libro, ¿no? No, en general. Se menciona al pasar cuando uno analiza la historia argentina. Cuando uno estudia historia, o cuando uno escribe, o en general, se dice, bueno, en 64 pasó esto, Bandor, fueron, vino Perón, el regreso frustrado, y Lía no lo dejó venir. Bueno, en general se menciona muy el pasado en cualquier trabajo, no en por eso yo creo que nos permite tomar dimensión de la importancia del hecho, ¿no? Y bueno, y el libro de Darío Santillán creo que de más está decir que un contemporáneo nuestro, un contemporáneo de una lucha y de una forma de militancia que creemos que debemos todos reivindicar, ¿no? Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en Dale Fuego, aquí en IMPA, y nos vemos la semana que viene en un nuevo programa.